Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, martes 10 de diciembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Muy bien, aquí los titulares de hoy, martes 10 de diciembre, en menos de un minuto. Primero, la presidenta Dina Boluarte no asistió a la ceremonia de conmemoración por el bicentenario de la batalla de Ayacucho en la Pampa de la Quinoa, en dicha región. Segunda, se evidencia una incongruencia entre las firmas de la presidenta Boluarte en tres normas que fueron aprobadas los días posteriores a su rinoplastía, lo que ha generado especulación de que su firma pudo haber sido falsificada. Tercera, después de designarse al hijo mayor de la presidenta como funcionario diplomático ante las Naciones Unidas en Nueva York, ha pasado exactamente lo mismo, solo que ahora con su novia. Cuarta, dos testimonios adicionales confirmaron la versión del chofer del cofre, Félix Montalvo, en el sentido de que Boluarte pidió que la dejaran sola cuando fue a visitar al condominio Mykonos a inicios de este año. Y quinta, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha ordenado una nueva investigación interna en respuesta a un caso que se alertó a la policía y esta prefirió dejar pasar y que lamentablemente ha terminado con la muerte de una niña de 12 años. Ok, vamos ahora sí con el análisis de cada una de estas noticias. Esta es la primera. Si bien se cumplió una nueva fecha histórica en nuestro país, el bicentenario de la batalla de Ayacucho, ayer, esta pasó igual de desapercibida que el bicentenario de la independencia, pues en el 2021. La presidenta Boluarte eligió no viajar a Ayacucho, pensaría uno que por temor a enfrentar protestas en dicha región, donde se produjeron pues varias muertes durante las protestas a inicios de su mandato, aunque se dijo oficialmente que no pudo hacerlo por malas condiciones meteorológicas. Según señaló ella misma, abro comillas, los caprichos del clima nos impidieron trasladarnos, cierro comillas. Esta explicación resulta un tanto difícil de creer porque el aeropuerto de Ayacucho funcionó con normalidad ayer, según reportó Perú 21. La presidenta realizó más bien una ceremonia relativamente pequeña e intrascendente en Palacio de Gobierno con motivo de esta fecha histórica. Quien salió en defensa de Boluarte fue su huayqui, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Dijo sobre ella en la ceremonia de conmemoración en la Pampa de la Quinoa que Boluarte, abro comillas, es una mujer que quiere al pueblo, que quiere a los pobres, es una provinciana que va a atender nuestra demanda, cierro comillas. También dijo Oscorima que no le tiene miedo, entre comillas, a los gritos de los revoltosos que lo estaban abucheando. Segunda noticia, el caso relacionado con la ausencia de la presidenta Boluarte por una cirugía estética, una rinoplastía, se complica luego de que la prensa revelara que una serie de firmas en decretos supremos y otras normas publicadas durante su etapa postoperatoria muestra pues notables diferencias. Coincidiendo con los días de operación y recuperación de Boluarte, se aprobaron y publicaron dos decretos supremos y una resolución que, por supuesto, llevan la firma de la presidenta. Sin embargo, el análisis visual de las firmas ha revelado que existen diferencias importantes entre ellas. Los documentos son, primero, un decreto firmado el 5 de julio, que declaró estado de emergencia en distritos en Moquegua por la actividad eruptiva del volcán Ubinas. La segunda es una norma del 8 de julio, una resolución suprema que autorizó el viaje del entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Matthews, a Nueva Zelanda. Y la tercera, ya con Boluarte de regreso pues, a la vista del público en Palacio de Gobierno, fue un decreto supremo del 10 de julio que modificaba el reglamento del organismo supervisor de la inversión en la infraestructura de transporte de uso público, o CITRAN. Es la firma en el primero de estos documentos, en la primera norma, la que llama más la atención, ya que difiere de forma muy evidente de las otras dos, que se asemejan un poco más entre ellas. Sin embargo, también existen diferencias llamativas entre estas dos últimas. De comprobarse que la firma de Boluarte fue falsificada en alguno de estos documentos, podría estar o haber incurrido presuntamente en el delito de falsedad material o documental, lo que al tratarse de documentos públicos podría acarrear pues, una pena de hasta 10 años de cárcel. Suponemos que este nuevo descubrimiento llamará la atención de la Fiscalía, que se encuentra ya realizando una investigación preliminar contra la presidenta Boluarte por el presunto delito de abandono del cargo y de omisión de actos funcionales. Dicho sea de paso, hoy se escuchará en la Comisión de Fiscalización tres testimonios sobre el caso de la rinoplastía no informada al Congreso de la presidenta. Va a acudir, en teoría, su médico tratante, Mario Cavani, la ex ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, y la ex secretaria de Comunicación de Palacio, Susi Sato.
Tercera noticia, otro frente que se le ha abierto a la presidenta es el cuestionamiento por la designación de su hijo mayor, David Gómez Boluarte, como miembro de la representación permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York. En dicho momento se cuestionó, cuando recién apareció esta noticia, que hubiese sido pues una designación nepotista, es decir, para complacer a la presidenta, cosa que negó el canciller Emer Schaller, quien señaló incluso que el hijo de Boluarte era, entre comillas, una promesa de la diplomacia peruana. Pues bien, lo que se ha revelado más recientemente es que no solo David Gómez Boluarte, sino que su novia, Blanca Mercedes Gómez, ha sido designada también para integrar la representación permanente del Perú en Naciones Unidas, un mes después de que ocurriera tal cosa con su novio, el hijo de la presidenta. ¿Será que la novia también es, entre comillas, una promesa de la diplomacia peruana, en palabras del canciller? Bueno, nos enteraremos más en los siguientes días. Cuarta noticia. Este último fin de semana largo hubo revelaciones importantes en los programas dominicales sobre el caso del cofre, vale decir, el vehículo presidencial que llevó sin escolta a la mandataria Dina Boluarte al condominio de Mykonos en Asia a principios de año, lugar donde antes había realizado un operativo porque la policía sospechaba que el prófugo Vladimir Cerrón se encontraba escondido allí. Cabe recordar también que en un audio que se dio a conocer tiempo atrás entre quien supuestamente sería el hoy ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y el capitán de la policía, Junior Izquierdo, alias Culebra, se escucha decir justamente que se usó el cofre para ayudar a la fuga de Cerrón, aunque Santibáñez niega la autenticidad de ese audio. Hemos estado escuchando mucho en los últimos días sobre la rinoplastía de Dina Boluarte y la imputación en su contra de supuesto abandono de cargo y omisión de funciones. Hay, por supuesto, un cuestionamiento serio a la presidenta por este tema que podría haber implicado una infracción constitucional, pero si hacemos la comparación en términos de gravedad, la imputación que está en el trasfondo del caso del cofre, es decir, haber usado un vehículo oficial que no puede ser detenido por la policía para supuestamente ayudar a escapar a un prófugo de la justicia, yo diría que este caso es mucho más grave que el anterior. Pues bien, lo que se había difundido recientemente es que el chofer del cofre, el policía Félix Montalvo, había declarado ante la fiscalía que la presidenta Boluarte dio la orden de que la escolta oficial no la acompañara en su visita al condominio Mykonos, en Asia, al que ingresó, dice Montalvo, además con una mujer cuya identidad todavía no ha sido revelada. Según Cuarto Poder, el jefe del grupo de escolta presidencial, Luis Miguel Angulo Huerta, otro policía, digamos, ha ratificado la versión de Montalvo. Ha señalado que la presidenta pidió estar sola por 30 horas. Esto, por supuesto, supuso un riesgo de seguridad para la presidenta, pero también alimenta la sospecha de que Boluarte no quería que se viera pues, con quién se estaba reuniendo en Mykonos. En la misma línea va un segundo testimonio, el del técnico de la policía José Luis Fernández Tairo. Por otro lado, Punto Final mostró, en línea con lo que había dicho Montalvo, que le ordenaron regresar solo con el cofre, que Dina Boluarte retornó a Lima en otro vehículo, un Audi blanco conducido por otro suboficial de la policía, Alexander Guillermo Reaño Silva. Hay registro de que en la ida a Mykonos este auto pasó por el peaje de Chilca, pero según el programa dominical habría tomado una ruta alterna para evitar pasar por el peaje de Conchán. Hay mucho que aclarar todavía en este caso, pero parece que la actitud desde Palacio de Gobierno sigue siendo la de no revelar ningún detalle sobre quién acompañó o con quién se juntó Boluarte en Mykonos. Quinta noticia. El Ministerio del Interior informó que el titular de esta institución, Juan José Santibáñez, ha ordenado una investigación ante la, abro comillas, presunta omisión de funciones, cierro comillas, por parte de agentes policiales en el caso de la menor de 12 años que fue reportada desaparecida y posteriormente fue hallada sin vida en Villa María del Triunfo. La niña fue encontrada en el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacamac el domingo por la noche. Su padre, en diálogo con los medios de comunicación, dijo que la policía actuó, abro comillas, demasiado tarde, cierro comillas. De acuerdo con el padre, familiares de la niña obtuvieron información sobre el presunto responsable hacia el mediodía y de inmediato la compartieron con agentes policiales. Sin embargo, siempre según el testimonio del padre, la policía no actuó con celeridad, por lo cual él y otros familiares emprendieron la búsqueda de la niña con los datos que habían logrado recabar. Finalmente ellos mismos encontraron su cuerpo hacia las 8 de la noche ya en compañía de agentes policiales. El presunto autor del crimen fue hallado e identificado por la familia y agentes de la policía en el lugar donde se encontraba el cadáver, siempre según el testimonio dado a la prensa por el padre de la niña. Fue ahí que el presunto responsable confesó haber asesinado a la menor. Al día siguiente, luego de esta denuncia hecha por los familiares de la fallecida, el Ministerio del Interior anunció una investigación interna donde señalan
no habrá espíritu de cuerpo y se procederá caiga quien caiga. Ojalá sea así porque vamos viendo pues varios casos donde la policía no actúa y luego se producen pues crímenes digamos, cuestionables. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, voy a aprovechar el espacio de la reflexión del día para hacer seguimiento al debate que se ha generado por esta nueva ley que quiere aprobar el Congreso para elevar los controles sobre las ONGs. Como ustedes saben, yo ya he opinado en este podcast y luego también en una columna en el diario El Comercio el fin de semana último sobre por qué esta propuesta es autoritaria y antidemocrática. Por las respuestas que he recibido, por ejemplo, en mi cuenta de LinkedIn, veo que hay muchísima gente que opina sin conocer el detalle de la propuesta. Se han convencido o los han convencido de que esta solo pide mayor transparencia a las ONGs y en efecto, si ese fuese el caso, no tendría nada esencialmente cuestionable. Pero ya les dije que la propuesta no solo se agota en eso, más bien crea un sistema que le permite al gobierno de turno, cualquier gobierno, pues desaparecer a ONGs incómodas que reciban cooperación internacional sin tener siquiera que pasar por el Poder Judicial, con tan solo decir que hacen, entre comillas, activismo político, lo cual, ya les dije, es absurdo porque el activismo político es típicamente lo que hacen las ONGs, como también los gremios empresariales o sindicales en los temas que son de su interés. Yo sé que muchos de ustedes pueden sentir una inclinación muy fuerte hacia apoyar una propuesta de este tipo porque tienen una visión muy crítica de algunas ONGs en particular, pero los invito a revisar con cuidado el proyecto de ley y sacar sus propias conclusiones respecto de si es verdad que esta solo pide mayor transparencia o regula cosas adicionales a eso. Ahora voy a responder a un par de comentarios en particular que recibí en mi cuenta de LinkedIn porque creo que sirven para esclarecer algunas cosas. La ex ministra de Comercio Exterior, Mercedes Arauz, me dijo, por ejemplo, que cuando ella estaba embarcada en promover la firma de los tratados de libre comercio, política pública con la cual yo estoy pues 100% de acuerdo, había ONGs que hacían campaña en contra de los TLCs y que, según dice, iban a las universidades y les mentían a los estudiantes. Pongámonos entonces en el escenario de que la ley que se quiere aprobar ahora ya existía en ese momento al que alude la ex ministra y que lo que se hizo desde su gobierno, digamos, desde el gobierno en el que ella estaba, para enfrentar esa situación fue imponerle una multa de 500 UITs a esas ONGs o disponer su disolución, como permite pues esta propuesta. Aquí habría que preguntarse entonces, ¿esto hubiese favorecido o perjudicado la agenda de promover la apertura comercial y la firma de TLCs? La ex ministra Arauz parece creer que hubiese ayudado. Yo pienso exactamente al revés. Creo que si ella fue exitosa como funcionaria en la promoción de una política de Estado, la firma de los TLCs, que fue muy positiva a mi criterio, fue precisamente porque la respuesta a esas voces discrepantes no fue el facilismo de la censura, sino porque hubo un esfuerzo muy relevante desde el Estado, pero también desde organizaciones de la sociedad civil y de gremios empresariales, para explicar y convencer de por qué sí era conveniente para el Perú firmar tratados de libre comercio. En buena hora que se haya hecho eso. Es decir, el ejemplo que da la ex ministra Arauz demuestra más bien lo contrario de lo que ella está afirmando. Vale decir que es mucho más conveniente para la sostenibilidad de una política pública a largo plazo convencer a las mayorías, enfrentando pues paradigmas con argumentos y evidencia, que simplemente censurar a quienes tienen posiciones discrepantes. Luego ella menciona como ejemplo adicional el caso de ONGs que defienden a grupos terroristas, y ahí le doy la razón, pero como les señalé en un podcast anterior, ya existe legislación para sancionar a quienes constituyen personas jurídicas que tienen fines ilícitos o antidemocráticos o que hacen apología del terrorismo. Es decir, tiene razón cuando muestra preocupación por este tipo de casos, pero estas son cosas que ya tienen remedios legales y para las cuales, digamos, no se necesita una nueva regulación como la que está promoviendo el Congreso. Y el segundo comentario que les quería mencionar es el de una persona que no conozco, pero que se presenta en su perfil de LinkedIn como presidente de una ONG vinculada a temas de justicia, que se queja amargamente de que haya ONGs, entre comillas, oscurantistas, al margen de todo control y supervisión. A mí me dio curiosidad a partir de su comentario, digamos, ver cuáles eran las prácticas de transparencia de su propia ONG, porque uno esperaría que esta exhiba pues el nivel de transparencia que él exige para las demás. Y sucede que su ONG, o la ONG que dice presidir, no tiene ni siquiera página web ni redes sociales. Hay que tener en cuenta pues que aquí hay mucha gente exigiendo para los demás cosas que no exigen para sus propias organizaciones y que están viendo esta propuesta de ley como un arma para ser utilizada en contra de sus rivales políticos, mientras esté en el poder un gobierno que pueda hacer uso de esta como a ellos les gustaría. Pero ¿qué pasa si cambia el gobierno y el nuevo se dedica a multar o disolver a ONGs que uno pensaría más bien que hacen un buen trabajo o que defienden causas con las que uno comulga?
Las leyes no pueden ser pues concebidas como armas arrojadizas que pueda uno utilizar según sus intereses políticos de corto plazo. Lo primero que le enseñan a uno en la Facultad de Derecho es que las normas tienen que ser abstractas y generales, es decir, aplicarse a todos por igual. No pueden crearse para servir intereses políticos de corto plazo. Por eso yo insisto, si a uno le parece cuestionable o discrepa con el trabajo de alguna ONG y está perfectamente en su derecho de pensar así, pues tiene que salir a la arena de la opinión pública y confrontar abierta y transparentemente las ideas o las posiciones de esa ONG con la que discrepa. Así es como se hace en democracia, enfrentando ideas con ideas, utilizando pues argumentos y evidencia en lugar de apelaciones a la censura. ¿Cuánto nos cuesta entender eso? Somos lamentablemente un país con cultura democrática muy incipiente, donde fácilmente encuentran apoyo quienes promueven medidas autoritarias como la censura contra quienes piensan distinto. Necesitamos acostumbrarnos a argumentar y a debatir, que es lo que corresponde hacer en una democracia. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más personas. Un agradecimiento nuevamente a nuestro auspiciador de hoy, la Fundación Crossland, y que estén todos muy bien. Ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.